Hola a todos, ¿cómo están? Hoy llegó este paquete, aprovechando un poco el tema de los inductores. Quise hacer este video de unboxing de unas pastillas para bajo Fender. Son las clásicas pastillas para un jazz bass. Y bueno, aquí pues el empaque no presenta una dificultad muy grande para abrirla. Por la parte de atrás tenemos algunas de las indicaciones que nos da Fender, incluyendo el nivel vintage, que dice que está en nivel 1. Entonces eso pues para mí está bien para lo que espero de la calidad de sonido de estas pastillas. Pues por acá tenemos entonces la caja por todas sus perspectivas. Y para sacarla pues no voy a levantar la parte de la izquierda, nada más voy a empujarla un poco. Y ya sale este estuche que es de plástico y tiene una apertura por el lado izquierdo. Y ya dentro de la caja pues vemos el set de dos pastillas. Y vienen envueltas en un hula espuma. La parte roja es de terciopelo, la parte frontal. Viene con sus dos cubiertas, cada una de las pastillas. Aquí pues vamos a sacar una de ellas y vamos a observarla mejor. Bueno, lo primero que puedo decir es que al tacto se siente que tienen bastante cera. Es normal que sean recubiertas con cera, entonces se siente que tiene cera no solo la bobina, sino también esta parte negra de donde lo estoy tocando. También los imanes, que según el fabricante son de Alnico. Y pues aquí si tú le haces un poquito con la uña te trae cera y te quedan los dedos. Entonces no voy a rascarle mucho para no quitarle la cera. Acá tenemos la otra pastilla, también con su cubierta. Y vamos a quitarle aquí la tapa. Y también se siente que tienen bastante cera por todos lados. Incluyendo los cables, también están con mucha cera. Por ahí, si se fijan, tenemos como un pequeño defecto en el bobinado, o parece como que se movieron los hilos. Y pues por el otro lado no, y tampoco la otra pastilla, así que será mejor que las midamos para ver que no tenga ningún problema. La tapa de plástico, pues normal, no es muy rígida, de hecho es bastante flexible, bastante suave se puede decir. Y bueno, aquí ya la vamos a poner junto con su pastilla. Trae la bolsa con tornillos, trae los 8 tornillos para poder hacer el montaje de las pastillas en su bolsita. Y trae una de las láminas, bueno de hecho trae dos, pero esta es una lámina que va abajo de la pastilla. Y la almohada se siente bastante firme, yo creo que va a ejercer bastante fuerza hacia afuera. Y por acá tenemos la otra que también es lámina. Es del mismo tamaño. Y recuerden que muchas pastillas usan resortes para ejercer fuerza hacia afuera y que nosotros controlemos la altura, pero esta tiene la pura esponja y va a ir soldada a tierra esos dos cables. Por acá en cuanto a la hoja, pues dice que tenemos Fender original 62. Entonces yo lo que busco con este set de pastillas es un sonido vintage, entonces para mí está bien. Aquí les enfoco un momento el diagrama por si lo necesitan. Ahí le pongan pausa si es que pues lo requieren. Y pues nada más por esa parte. Por la parte de atrás tenemos la garantía, ¿sí? Y pues nada más. Ahí por esta hoja es la única hoja que trae. ¿Sí? Por aquí la dejamos. La caja pues al final tiene otra parte de una espuma muy delgada para proteger y ya nada más en su interior. Bueno, como dijimos ya aquí con el multímetro vamos a hacer las mediciones. Primero siempre tengo como costumbre juntar las puntas para verificar que tengamos 0 ohms. En este caso tengo medio ohm por los cables. Entonces bueno, creo que medio ohm no va a ser tan representativo. Voy a tomar la mano derecha el multímetro y el cable. Con la mano izquierda no voy a hacer contacto con la medición. Y tenemos 7.48 ohms. Ahí soy yo el que se está moviendo. Un momento. Ahí está. 7.48 ohms la pastilla del puente.
Listos, vamos a hacer la siguiente medición en ohms. Por acá vamos a agarrar la pastilla del brazo. Y misma situación. Siempre que hagan cualquier medición, recuerden, máximo una mano tocando las puntas, pero nunca las dos. Entonces voy a aprovechar aquí el forro que tiene. Y vamos a hacer la medición 7.03. La pastilla del brazo. Para mi gusto está un poquito bajo. Acá tenemos, el fabricante te dice que la pastilla de el brazo mide 7.25 y que la pastilla del puente debe medir 7.5 kilo ohms. Bueno, así tendríamos ya todo lo que contiene la caja. Yo tengo pensado instalar estas dos pastillas en un Squier Jazz Bass Affinity, esperando que mejore la calidad del sonido, que se acerque más al sonido tipo de Fender con ese gruñido. Y pues vamos a ver cómo nos va. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video.